Hola, mi nombre es María Zazueta Sauceda. Soy estudiante de la Facultad de Derecho en Culiacán, Sinaloa. Soy del grupo 3.1 y vengo a hablar sobre el contrato de mandato, que su legislación la encontramos en el Código Civil en los artículos 2428 al 2486. Primero vamos a hablar sobre su definición legal y este lo encontramos en el artículo 2428 del Código Civil vigente para este estado. Define el contrato de mandato de la siguiente manera. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Esto quiere decir que una persona ejecuta los actos de otra persona porque ya sea porque la persona no puede, porque la persona no tiene cómo hacerse cargo ahorita, o no tiene tiempo, o porque puede que lo ponga como albacea o cosas así. Las características de este contrato es que es un contrato de prestación de servicios. Es oneroso por naturaleza, pero será gratuito cuando así se pacte expresamente. Su objeto consiste en la ejecución de actos jurídicos que no requieran la presencia del mandante. Es bilateral, ya que el mandante y el mandatario tienen derechos y obligaciones recíprocas. Otras características también que podemos mencionar es que este contrato es principal. Es formal, ya que se otorga en escritura pública y también puede otorgarse en carta poder o escrito privado, siempre y cuando este escrito privado esté firmado ante 2 testigos y ratificado. En los casos que indica la ley, que eso lo podemos encontrar en el artículo 2433 de este Código Civil para el Estado de Sinaloa. Es de tracto sucesivo. Sus elementos personales se denominan como mandante y mandatario. Ahora vamos a hablar un poco de las clases de mandato, ya que hay muchas. Vamos a empezar con mandato civil y este dice que será de esta naturaleza por exclusión cuando no sea mercantil y se regirá por las disposiciones de la legislación civil vigente. Otro mandato es el mercantil. Este tiene carácter cuando se confiere para actos de comercio y toma el carácter de comisión mercantil, por lo que se regirá por lo dispuesto en los artículos 273 y 308 del Código de Comercio. El mandato representativo nos dice que es aquel en que el mandatario ejecuta actos jurídicos en nombre y por cuenta del mandante, que esto lo encontramos en el artículo 2442. El mandato no representativo tiene este carácter cuando el mandatario ejecuta los actos jurídicos por cuenta del mandante, pero no a nombre de este, obligándose directamente frente al tercero con quien contrata. Esto no lo podemos encontrar regulado en el artículo también 2442 y 2443. Otro mandato es el mandato oneroso, que el mandato será de esta naturaleza toda vez que el mandatario tiene derecho a ser retribuido económicamente por la ejecución de los actos jurídicos ajenos. Esto el mandato lo podemos encontrar en el artículo 2431. El mandato gratuito solamente cuando se haya convenido expresamente será ese tipo de mandato. Lo dice en el artículo 2431. Otro mandato es el mandato general. Se otorga para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Eso lo tenemos regulado en los artículos 2435 y 2436. El mandato especial es aquel en el que se limitan las facultades del mandatario para pleitos y cobranzas, para actos de administración o solo para actos de dominio.
Si se compara con el mandato general, en el mandato general no se limita ninguna facultad, pero en el especial sí se limitan facultades, ya que su nombre lo dice, es especial, y lo encontramos regulado en los artículos 2435, 2436 y 2469. Ya por terminar con las clases de mandato, encontramos el mandato verbal, que es aquel que se otorga de palabra entre personas presentes, hayan intervenido o no testigos, debiendo ratificarse antes de que concluya el negocio para el que se dio. Este tipo de mandato lo encontramos regulado en el artículo 2434. La última clase de mandato es el mandato escrito. Este podrá otorgarse en escritura pública, en carta poder o en escrito privado, que igual también tiene que estar por el otorgante ante 2 testigos y ratificando ante notario público o ante juez de primera instancia. Este nos lo tenemos regulado en el artículo 2433 del Código Civil. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de existencia de este contrato. El primer elemento de existencia es su consentimiento. Lo encontramos en el artículo 2469. El consentimiento es para que se considere perfeccionado el contrato, es necesario la aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptando cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. En el consentimiento, la aceptación puede ser expresa o tácita. El otro elemento es el objeto. El objeto jurídico de este contrato es la celebración de los actos jurídicos encomendados al mandatario. Esto nos dice el artículo 2430 del Código Civil, que dice que los actos jurídicos deben de ser lícitos y no ser actos personalísimos del mandante. El objeto material es la retribución del mandatario, o sea que debe de ser de materia de pacto expreso y no hay forma supletoria, deberá usarse la costumbre o en último caso el dictamen parcial. Este contrato tiene requisitos de validez, como cualquier contrato. El primero es la capacidad de los contratantes. El mandante, además de capacidad general para contratar, requiere contar con la capacidad requerida para la realización del acto jurídico, cuya ejecución encomienda al mandatario la legitimación en el acto. En cuanto al mandatario, debemos distinguir si actúa en un mandato con o sin representación, que ya mencionamos. El mandato con representación el mandato representativo lo encontramos en el artículo 2442 y el mandato no representativo en el 2442 y 2443. Si el mandato es representativo, solo necesita capacidad general para contratar. Si el mandato no es representativo, además de capacidad general para contratar, deberá contar con la capacidad requerida para la ejecución de los actos encomendados por su poderante. Los consortes requieren de autorización judicial para contratar entre ellos, excepto si el contrato de mandato es para pleitos y cobranzas o para actos de administración. Ahora vamos a entrar a la forma del contrato, que de acuerdo al artículo 2433, el contrato de mandato será siempre por escrito y podrá otorgarse en escritura pública, carta poder, escrito privado, firmado por el otorgante ante 2 testigos y ratificadas las firmas ante notario o juez de primera instancia, y cuando sea judicial y el interés del negocio no sea mayor de $1,000,000 de pesos.
Si el mandato se hubiera otorgado por palabra entre personas presentes, con o sin testigos, deberá ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para el que se dio, y eso está en el artículo 2434. De acuerdo al artículo 2437, el mandato se otorgará en escritura pública en los siguientes casos: cuando sea general, amplísimo de administración y para actos de dominio; cuando se utilice en la tramitación de juicios de divorcio, de nulidad de matrimonio, para que la celebración del matrimonio y para que todos esos casos o que se refiere al Código Civil vigente. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones del mandante, que los empezamos a encontrar empezamos en el artículo 2459, que nos dice que tenemos que anticipar al mandato fondos necesarios para la ejecución del mandato. El mandante debe expresar al mandatario para que se pueda cumplir con la encomienda. Reembolsar al mandatario todas las cantidades que estuviera anticipado en la ejecución de mandato. Esto lo encontramos en el artículo 2459, párrafo segundo. Esta obligación debe cumplirse sin importar si el negocio salió bien, salió mal, siempre y cuando salga mal, el mandatario esté exento de culpa. También el mandante debe pagar los intereses generados a partir de la fecha de desembolso por parte del mandatario. Otra obligación del mandante es indemnizar al mandatario de los daños y perjuicios causados por la ejecución del mandato. Eso lo encontramos en el artículo 2460. El mandatario tiene derecho de retener las cosas del mandato hasta que el mandante cubra los daños y perjuicios señalados, siempre que no haya culpa del mandatario. En el artículo 2431 dice que remunerar al mandatario salvo pacto contrario. Recordemos que el mandante solo será gratuito si es pactado. Si no es pactado expresamente, no tiene por qué el mandato ser gratuito. La retribución es independiente del éxito de la gestión del negocio. Ahora vamos con las obligaciones del mandatario. Aquí lo empezamos a hablar del artículo 2450.